Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿no?, a Gaviria y a Trío2 por permitirme acompañaros en este foro con tanto, además, audiencia especializada, ¿no? Teníamos algunas slides de apoyo y, por ejemplo, esta primera, pues respondería a esa pregunta, ¿no? Pues llevamos un largo camino, ¿no?, recorrido hasta llegar a hoy, ¿no? Y si veis los distintos hitos y podemos recorrer los mismos, pues vemos que desde noviembre del 2019, que se aprobó el reglamento de nivel 1, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que en abril del 2020 se empezó con esa consulta pública sobre el nivel 2, esas RTS, tan polémicas ahora, ¿no? Que se dio un plazo muy amplio hasta septiembre del 2020 para que las entidades pudiesen contestar a esa consulta pública, ¿no? Y si vamos ya recorriendo, y no me voy a extender mucho, pero sí que me parece curioso cada uno de los hitos, ¿no? Esas, como digo, inician esa consulta pública en abril. A finales de abril, aunque he puesto mayo, es a finales de abril, 28 de abril exactamente. Esta se nos ha pasado a la siguiente, sí. Las ESAs ya mandan una carta a la Comisión Europea en la que les dice que, como consecuencia del COVID, pues bueno, que van a dejar ese plazo amplio a la industria para que conteste la consulta, ¿no?, hasta septiembre. Y que eso también va a provocar que su nivel 2, que ese es el que estamos ahora de debate, ¿no?, ese nivel 2, pues se va a retrasar. Ese nivel 2 tenía que haber salido en diciembre del 2020 y el objetivo que se enmarcan las ESAs va a ser no mucho más allá, porque lo que dicen es que van a entregar esas RTS a finales de enero del 2021, ¿no? Y que, por tanto, como todo se va a retrasar y las entidades van a tener muy poco tiempo para cumplir con divulgación para marzo del 2021, pues que espera que la Comisión Europea retrase todo lo que es la aplicación de divulgación, ¿no? Entre medias, ¿qué pasa? Pues que en junio del 2020 se aprueba encima el reglamento de taxonomía, que introduce modificaciones, y os acordáis, introduce modificaciones en el reglamento de divulgación, ¿no?, para informar sobre cómo las entidades cómo se están alineando sus carteras con la taxonomía, ¿no? Bueno, se cierra el periodo de consulta en septiembre y en octubre ya la Comisión Europea contesta esa carta, ¿no?, de las ESAs. Y en esa carta la Comisión Europea es muy contundente, ¿no? Dice que efectivamente marzo del 2021 es un plazo muy ambicioso, pero que al mismo tiempo en la normativa de divulgación es una prioridad para convertir y transformar esa economía europea en sostenible, ¿no? Y que además que ese reglamento de divulgación, pues que su aplicación no está condicionada por el nivel 2, porque se trata de un reglamento de principios generales que aplican solo a 3 ámbitos, que son los de riesgos de sostenibilidad, son los de PIAS y esos principios generales sobre productos sostenibles, y que, por tanto, las entidades tienen que cumplir con ese nivel 1, ¿no? Ya anuncia la Comisión Europea que ese nivel 2 se va a retrasar, aunque no dice cuándo, ¿no? Después de octubre, pues efectivamente las ESAs con unos días de retraso, pero el 4 de febrero ya presentan ese nivel 2 de RTS, que ciertamente si lo leemos, pues vemos algunas diferencias respecto de la versión primera, ¿no?, de RTS, ¿no? En estas últimas ya se han recogido los comentarios de la industria, ¿no? Pues vemos algunas diferencias en cuanto a que, por ejemplo, todo lo que son los indicadores de los PIAs, pues hay muchos menos indicadores obligatorios, hay muchos más indicadores voluntarios que las entidades pueden elegir, ya se incorporan esos modelos normalizados de información pre- y postcontractual que las entidades que tengan producto financiero sostenible tienen que cumplir para informar al inversor final, sobre todo dirigidos a inversor. Sí, sobre todo dirigidos a inversor minorista, ¿no? Son unos templates que si los veis, están intentando ser muy fáciles, con algún dibujito, con algún concepto, alguna definición que ayuda al inversor minorista, sobre todo, a entender qué es un producto sostenible y hasta qué punto es sostenible, ¿no? Dada la dificultad que tiene este reglamento y las fechas de aplicación,
pues también a la semana, casi a la semana, a las 2 semanas, CNMV saca ese comunicado en el que dice cómo aplicar el reglamento de divulgación, y a la semana siguiente son las ESAs las que sacan su propio comunicado, ¿no? Hay cierta discrepancia entre lo que dice la CNMV y lo que dicen las ESAs, ¿no? Quizás la CNMV es un poquito más flexible en lo que es la aplicación de esos principios generales del reglamento de divulgación, y el de las ESAs es un poco más estricto, quizás más pegado a lo que dice el literal de la norma europea, ¿no? Pongo ahí abajo que agosto 2021, ¿no? Es decir, si las RTS ha salido o se han sometido a la Comisión Europea en febrero del 2021, la Comisión Europea tendría 3 meses para adoptarlas, y luego se abriría un periodo de no objeción por Parlamento y por Consejo de otros 3 meses como máximo. Por tanto, en agosto 2021 como máximo vamos a tener que tener ya aprobadas ese nivel 2, que sí que va a marcar cuándo se ha aprobado, si es antes de 6 meses o después de 6 meses, va a tener implicaciones porque la propia declaración o comunicado de las ESAs así lo dicen, ¿no? Ujú. Entre medias, pongo ahí un circulito sin fecha, porque entre medias también las ESAs van a tener que abrir una consulta pública sobre cuál va a ser el formato y el contenido de esa divulgación que tienen que hacer las entidades de cómo sus carteras están alineadas con la taxonomía, ¿no? Y que va a ser tan importante, ¿no? Enero 2022, sin duda alguna, entrada en vigor. Bueno, digo sin duda alguna, aunque Comisión Europea no ha confirmado, por lo menos que yo haya visto en ningún papel, esa fecha. Sí ha sido una propuesta de las ESAs de que se retrasen, pero todavía, por lo que sé, no se ha restablecido de manera formal, ¿no? Y luego, cómo no, en primer trimestre de 2022, ¿qué pasa con toda esa normativa sectorial, ¿no? La normativa sectorial de UCITS, de IFMD, de MIFID, de todo lo que es solvencia IDD de seguros, se tienen que aprobar porque realmente ahí es donde está la chicha, ¿no? Es decir, esto es divulgación, pero en esa normativa sectorial está la mayor parte de esos deberes de integración, ¿no? Y de ahí la importancia y quizás el debate que se abre sobre cuál hubiese sido el orden correcto de las cosas, ¿no? Primero hay que integrar y luego hay que divulgar. Vale, bueno, pero ahora parece que lo que tenemos que hacer primero es divulgar y luego ya veremos cómo lo integramos, ¿no? Vale, y bueno, si nos puedes hacer así un panorama de cuál es el ámbito de aplicación, objetivo y subjetivo del reglamento, un poco para saber pues a quién le afecta o a qué afecta. Pues sí, sí, María, no sé si quién está manejando las slides, pero sí. Bueno, bueno, yo como siempre digo, la normativa sectorial financiera está muy clara, ¿no? Es decir, cada sector banco, cada sector seguros, cada sector mercado de valores, incorporando ahí tanto gestión de activos como ESIS, pues tiene su propia normativa sectorial, sus propios productos a los que aplica, y llevamos años con esa estructura, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora la normativa de sostenibilidad, la que llamo yo que es transversal, aplica a un grupo aglutinado de entidades financieras y a un grupo también de productos financieros, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir es que la normativa de sostenibilidad al final está introduciendo nuevas cosas, y no solo esos conceptos o términos que podemos estar menos familiarizados con ellos, más apegados a lo que es el mundo de la industria, como la huella de carbono, emisión de gases de efecto invernadero, sumiderios naturales, sino también incluso nuevos conceptos financieros y nuevas configuraciones financieras, ¿no? Como es esto, ¿no? Pues aquí lo que hace la normativa de sostenibilidad y en concreto el reglamento de divulgación es decir que bajo el término de participantes en los mercados financieros, que al final son fabricantes de productos, es decir, todos ellos, como vemos, son entidades que gestionan activos, ¿no? Es decir, que originan vehículos bajo gestión, ¿no? Pues con el objetivo final, y nunca hay que perderlo, de que son justamente esas entidades a través de estos vehículos los que captan fondos de los inversores para redirigirlos a esas inversiones sostenibles, ¿no? Bueno, pues las entidades que bajo ese nombre pues serían todas aquellas que están habilitadas para gestionar activos.
Y los productos financieros, que también acuña ese término de producto financiero, pues junta muchas cosas de varias normativas sectoriales, porque junta carteras discrecionales, que en MiFID no hay que olvidar que no es un producto, es un servicio, y eso también va a causar determinados desajustes a las UCITS y a los fondos de inversión alternativa, a los productos de seguro con componente de inversión, a los fondos y planes de pensiones, ¿no? Y luego, bajo asesoramiento financiero, pues eso, todas aquellas entidades habilitadas para prestar servicio de asesoramiento tanto de inversión como de seguros, ¿no? Ujú. En la siguiente slide lo que vemos también es que, pues la normativa de sostenibilidad también hace una nueva clasificación de productos financieros que es novedosa, ¿no? Para todo el sector financiero, porque lo hace en función de la sostenibilidad de los productos. Y no es muy clara, y yo creo que es uno de los grandes debates, cómo distinguir un producto o una categoría de otro, ¿no? Pero bueno, por lo que podemos decir que se desprende de la misma, en una primera aproximación muy sencilla, es que distingue tres tipos de productos que todos conocemos porque los hemos oído hablar infinitas veces de ellos, ¿no? Los productos, los mainstream, que son los que serían los tradicionales, que como poco tienen que integrar riesgos ESG. Aquí es importante decir que aquellas entidades financieras que todavía crean que no tienen que hacer nada, es decir, que si no quieren tener productos sostenibles no tienen que hacer nada, están muy equivocadas. Los productos que promueven características ambientales y sociales, que son los light green, que este término light green no solo es un término coloquial que se utiliza en la industria, sino que en las propias supervisores europeos sí que también han utilizado este término, ¿no? Que son los del producto 8, que estos también tienen que integrar, por supuesto, riesgos de sostenibilidad y son aquellos que promuevan características medioambientales y sociales. Ya ha dicho las ESAs, y por lo menos así que lo ha aclarado en sus RTS nuevas, que tienen que ser características vinculantes, es decir, que si tú tienes un producto, no vale solo con decir que, oye, pues a ver si puedo conseguir características o voy a ver si intento perseguirlas, sino que esas características que promociones tienes que tener un compromiso concreto de que toda tu política de inversión y todo tu proceso de inversión tienda a cumplirlos, ¿no? Y en estos del verde clarito, pues efectivamente su cartera, tal como lo hemos entendido y se desprende de la distinta normativa, pues no tiene por qué tener inversión sostenible alineada con la taxonomía y que persiga un objetivo concreto, ¿no? Mientras que los del artículo 9, los del dark green, pues efectivamente ya tienen que tener un objetivo, tienen que medirlo y tienen que medir también el progreso, el seguimiento y el impacto de ese objetivo de su cartera, ¿no? Aquí tampoco se dice claramente, es otra de las grandes dudas, es decir, mayoritariamente o casi exclusivamente tendrá que tener su cartera inversiones sostenibles, salvo, dicen las RTS esas en borrador, salvo para cobertura, liquidez y aquellos activos que carezcan de datos, ¿no? Pero todavía no se sabe, ¿no? Si hay un mínimo de inversión sostenible que tiene que tener el 9, cómo se distingue el 8, qué es promoción, ¿no? Esas cosas son las que están todavía encima de la mesa, ¿no? Sí, porque este tema de la diferencia entre los productos que promueven características o los productos con objetivo, con inversiones sostenibles, quiero decir, que yo creo que esto es uno de los temas en los que hay más confusión, ¿no? Pues efectivamente hay más confusión, sobre todo es cómo distinguir, ¿no? Cómo Mm. distinguir los productos tradicionales de los del 8 y los del 8 respecto de los del 9, ¿no? Sí. Eh, claro, ahí se está entre si los del 9 no son fáciles de cumplir, es decir, tener una cartera también exclusiva o mayoritariamente sostenible es muy complicado, ¿no? Porque tiene que estar plenamente alineada con la taxonomía y eso, pues si empiezas a medir la alineación de carteras con la taxonomía, no es fácil de conseguir, ¿no? Por tanto, ahí estamos ahí con bueno, pues tiene que ser una clasificación exigente en cuanto a sostenibilidad, pero no imposible de cumplir, ¿no? Porque si no, pues esa oferta o esa demanda que va a haber del inversor institucional y que se quiere empujar, no va a tener productos sostenibles suficientes para que sea atendida, ¿no? Claro. O sea que podemos decir de alguna manera que los productos del verde oscuro son aquellos que están alineados con la taxonomía en un porcentaje de-
grande o... Tú lo has dicho, en un porcentaje grande, sin número, pero, Claro, pero grande. vale, Sí, vale, sí. vale, genial, muy bien. No sé si a este punto hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Si nos lo ponéis en el chat, todo lo que tenga que ver con el ámbito de aplicación. Este tema de a lo mejor alguien, no sé. Sí, pregunta Juanfra si podíamos poner algún ejemplo, que no sé si Marta o alguien también de la audiencia quiere también poner algún ejemplo. Esto es una conversación entre todos. Un ejemplo de productos bajo el artículo 8 y productos bajo el artículo 9, entiendo, ¿no? Juanfran. Pues yo no sé si soy la más capacitada para poner ejemplos, ¿no? Porque me dedico más a regulación financiera. Únicamente es que los del 9, pues como tienen que perseguir un objetivo concreto, pues va a tener que ser un objetivo. Claro, ahí está también la duda, ¿no? De si tiene que ser medioambiental y concretamente climático, porque para que esté alineado con la taxonomía, pues por ahora taxonomía climática, ¿no? Sí. Eh, y objetivo, pues el de mitigación del cambio climático, el de adaptación del cambio climático. ¿Cómo tienes que seguirlos y medirlos? Con todos esos indicadores pues bueno, pues que te dan todas las herramientas de medición que hay, ¿no? Porque eso significa también contratar proveedores y contratar herramientas de medición. Y también, como es inversión sostenible, tienes que cumplir con el principio de no causar daño significativo al resto de los objetivos. Y eso va asociado con que tengas en cuenta las principales incidencias adversas y esos KPIs que ha introducido las RTS de las 14 KPIs obligatorios, ¿no? Sé que no he contestado con un ejemplo concreto, pero estaría un poco ahí. Los del 8, pues no lo sé, no lo sé, características ambientales y sociales, pero sin ese compromiso, ese objetivo que tienes que medir, ¿no? Si nos pregunta, a ver, es que no, como no pone el nombre U030274, no sé quién es, nos dice, a ver, perdonar, no sé si quieres abrir el micro y José Luis, si quieres abrir el micro y la planteas tú, si no, lo leo yo, ¿eh? Sin problema. ¿No? José Luis. Bueno, José Luis dice, pregunta, ¿un bono verde en que su folleto incluya objetivos concretos? ¿Podría ser un ejemplo? Si le he interpretado bien la pregunta. Bueno, lo que ocurre es que toda esta normativa de divulgación es para producto empaquetado. Es producto bajo gestión. Un bono verde tendría en su momento pues cumplir con ese estándar de voluntario o de bonos verdes, ¿no? Que está preparando la Unión Europea y tendría que estar alineado con la taxonomía también, ¿no? Para decir que está cumpliendo con ese estándar. Todo esto son vehículos bajo gestión, carteras discrecionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, unit links. Todos esos productos pueden incorporar e incluir bonos verdes, efectivamente, ¿no? Y en ese sentido sí que el producto estaría alineado con la taxonomía y podría ser un producto sostenible. Ujú. Eh, pregunta, no sé si Emilio de Neosam quieres comentarnos. Dices que clasificáis vuestros fondos como el artículo 8. Si quieres abrir el micrófono y nos lo comentas. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, no, nosotros estamos trabajando, bueno, nosotros lanzamos nuestra gestora en 2018 y ya desde el primer momento pues incluíamos criterios ESG, ¿no? Para la selección de compañías y ahora prácticamente pues con todo el tema de cambio de folletos que nos están pidiendo, pues la verdad es que poco cambio hemos tenido que hacer porque realmente nuestro proceso de inversión constaba de dos patas, ¿no? Pues una parte financiera que se puede asociar a cualquier inversor value y una parte sostenible, ¿no? Que desde el primer momento pues ya incluíamos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Dependiendo del tipo de compañía, pues por supuesto
cada pata es importante, ¿no? Dependiendo del sector en el que opera la compañía, ¿no? Ujú. Y lo que estamos haciendo, trabajamos tanto en nuestro fondo en español como en nuestro fondo que tenemos domicilio de Luxemburgo. Estamos trabajando principalmente, llevamos varios meses trabajando con nuestros partners en Luxemburgo para que el regulador luxemburgués nos considere artículo 8, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo y ya hemos presentado a la CSSF, al regulador luxemburgués, nuestro nuevo folleto para que nos incluyan como artículo 8. Y en Ujú. España, pues bueno, la verdad es que en nuestra web hemos incluido ya una política ESG que Vale. realmente en nuestro caso ha sido poner por escrito en formato política lo que ya hacíamos, ¿no? Para nosotros. Por ese lado ha sido más sencillo, no hemos tenido que hacer mucho cambio. Muy bien, gracias. Julio pregunta si una cartera con un 80% de deuda pública. Sí, hola, buenos días. Es una duda, yo creo que está bastante extendida. Creo que se ha tramitado a través de Inverco, Unespa. Claro, ¿qué pasa con las carteras que tienen un porcentaje, bueno, el que sea, pero hay muchos casos, en los casos de fondos de pensiones de renta fija, pues donde un porcentaje altísimo de la cartera lo componen bonos del Tesoro, el Tesoro español, italiano, o griego, portugués, el que sea, ¿no? ¿Qué consideración tiene eso dentro de la sostenibilidad? Pues salvo que haya alguien más que pueda aportar, lo único que puedo aportar yo en eso es que efectivamente todo lo que son deuda pública, por lo que tengo entendido, y yendo a todo lo que es el anexo de taxonomía, tiene poca visibilidad, ¿no? Está poco cualificada como alineada con la taxonomía. Por tanto, sí que efectivamente entiendo que sea o que se plantee como un problema que hay que solucionar. ¿Qué pasa con esas carteras de deuda pública con un peso tan grande, ¿no? Ujú. Se me estaba ocurriendo a mí una pregunta que igual es de, no sé, visto que la taxonomía hoy por hoy solamente recoge actividades climáticas de mitigación y adaptación y de momento no recoge ningún otro tipo de actividades ambientales ni sociales, un producto con un objetivo de sostenibilidad, por ejemplo, en biodiversidad, podría incluirse dentro del, o sea, podría considerarse un producto con objetivo de inversión sostenible según este reglamento, visto que realmente no está alineado con la taxonomía porque hoy por hoy no sé, se me estaba ocurriendo ahora, o un objetivo ligado a o sea, un producto ligado a un objetivo de carácter social que tampoco está alineado con la taxonomía porque, bueno, pues porque de hecho la taxonomía todavía no ha llegado hasta ahí. Pues efectivamente ese es un buen punto, ¿no? Es decir, pues alineado con la taxonomía no puede ser porque no hay taxonomía de los 4 objetivos medioambientales, ¿no? Pero eso no deja de ser un producto sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a solucionar ese? Ese sí que es un interim period, ¿no? Ahora estamos en un interim period de marzo a enero con el tema de divulgación, pero también qué va a ocurrir con esos productos que persiguen otros objetivos que no son climáticos y que no son ni siquiera medioambientales. ¿Dejan de ser sostenibles? No puede ser, ¿no? Siguen siendo sostenibles, incluso algunos tienen objetivos que son medibles, ¿no? Ujú. Vale, muy bien. Hay otra pregunta de bono verde, pero que yo creo que ya hemos contestado, ¿no? Que pregunta Pablo Esteban, ¿el bono verde en sí mismo no es un producto financiero obligado directamente? Pregunta, ¿el bono verde en sí mismo no es un producto financiero obligado directamente por la SFDR? Aunque sí es cierto que la futura ley de bono verde europeo debe estar alineada con la taxonomía. Yo creo que, No, porque no está dentro de los productos financieros a los que les claro, aplica. Por lo que decíamos, ¿no? De sí, que tiene que ser bajo gestión. Sí. claro, eso ya lo vi. Muy bien. Bueno, pues este es el ámbito de aplicación y ¿qué implicaciones tiene para las entidades financieras? Que ponnos un Esto, poco de orden. esto es, bueno, las implicaciones, si tuviésemos que hablar de cada una de las implicaciones, estaríamos varias horas, ¿no? Ujú. Pero sí que hay que tener claro una cosa y sigo insistiendo en que las entidades financieras
tienen que tener claro también este mapa con estas reglas que pongo, reglas del juego, aunque de juego tiene poco, pero son 3 reglas básicas, ¿no? Para entender todo lo que es divulgación. Y es la primera, pues que todos los PMF, es decir, todos los gestores de activos en sentido amplio, no hablo de gestores de activos solo de gestores de fondos de inversión, sino todas aquellas entidades que puedan gestionar, y los asesores financieros pues tienen que cumplir con nuevas obligaciones. Es decir, sean pequeños o grandes, su organización tiene que adaptarse. Y tengan productos sostenibles o no, sus productos tienen que adaptarse también, ¿no? Y eso es muy importante, lo que decíamos antes. Si alguna entidad se cree que no tiene que hacer nada en marzo, pues está muy equivocada, ¿no? Luego, la segunda gran regla básica es que las entidades más grandes tienen más obligaciones que las pequeñas. Aquí no meto asesores financieros porque los asesores tienen una regulación un poco distinta, un tratamiento un poco distinto en esta normativa, ¿no? En ese sentido, pues sí que es una normativa más flexible para ellos, ¿no? Y más proporcional. La tercera gran regla es que aquellos originadores de productos financieros que tengan producto financiero sostenible, pues van a tener más obligaciones, más requerimientos que los que se queden con producto financiero tradicional. Lo que ocurre es que pues alguna entidad financiera pues no se podrá quedar solo en producto financiero tradicional. Todas aquellas, por ejemplo, gestores, vamos a hablar de gestores de fondos de inversión, que es más fácil, ¿no? Cuyos productos estén en varias plataformas de terceros, que sean habitualmente incluidos en gamas recomendadas de fondos de inversión por los asesores, pues no les va a quedar más remedio que tener producto sostenible, porque si no se van a quedar fuera. Como para el asesoramiento, todo asesor, ante esa pregunta de MiFID de preferencia sostenibilidad sí o no, todo asesor va a tener que estar preparado para tener una gama suficiente de producto sostenible y, por tanto, si el gestor, ese proveedor de producto, no lo tiene preparado, pues se va a quedar fuera del juego, ¿no? Una cuestión que me está llamando la atención ahora que lo estás comentando, ¿no? O sea, que las entidades con productos financieros sostenibles tienen más obligaciones que las que no lo tienen. Quiero decir, al final, claro, al ser un reglamento de transparencia, obliga más a las que tienen que a las que no tienen, lo cual no sé si es, digamos, probablemente sí que se cumple el objetivo de la transparencia, pero no sé si tanto el objetivo de movilizar financiación hacia ahí. La verdad es que me resulta, no sé, incluso incómodo, ¿no? Que se le exija más a las que tienen productos sostenibles que a las que no tienen. Bueno, a ver, el objetivo de movilizar capital hacia la inversión sostenible, según lo entiende la Unión Europea, se logra con esas preferencias de sostenibilidad, incluidas en la gama recomendada y en el asesoramiento, ¿no? Es decir, en el momento en que alguien pues se pronuncia sobre su interés, pues efectivamente eso es una palanca para que haya más producto recomendable, ¿no? O más producto sostenible, perdón. Toda divulgación se encuadra dentro del objetivo de transparencia, más que de movilización, ¿no? Claro, claro. Y es un poco así. Hombre, el producto, aquí lo que se quiere evitar es el greenwashing, ¿no? Es decir, que el producto sostenible, si realmente dice que es sostenible, pues tendrá que ser muy transparente en cuanto a mediciones también, indicadores de que lo es, ¿no? Y en qué grado lo es, ¿no? Sí, efectivamente, que el objetivo aquí no es movilizar, sino transparencia, como dices. No sé si seguimos o alguna pregunta que le leo yo ahí. Si quieres acabar este bloque y luego tenemos vale, bueno, de Juanfran. Sí, nada, pues en la siguiente slide lo que pongo es eso, ¿no? Es decir, aquí vemos todo el marco obligacional, ¿no? Si lo vamos a ver por tipo, por el objeto y alcance de las obligaciones, vemos que obligaciones por tipo de entidad, hay algunas que van a aplicar a gestores financieros y otras a gestores, ¿no? A participantes en los mercados financieros. Pues bueno, pues las de más de 500 empleados van a tener más requisitos que las de menos de 500 empleados y que los asesores financieros, ¿no? En producto igual, los productos sostenibles van a tener más obligaciones
que los productos tradicionales. Y luego por tipo de servicio va a aplicar asesoramiento. Y no aplica gestión de carteras, y sigo insistiendo un poco en eso, porque realmente a mí me choca, ¿no? Me choca esa diferencia, ¿no? Y es un poco ese juego, ¿no? El de la proporcionalidad más y menos, ¿no? Y luego, bueno, pues por tipo de obligación, pues hay deberes de integración que efectivamente no están en divulgación, están en esa normativa sectorial, pero que no hay que olvidar y que yo creo que es la prioritaria, ¿no? Es decir, primero hay que integrar y luego hay que divulgar. Y obligaciones de taxonomía que afectan también a todos los productos, porque no olvidemos que la taxonomía lo que dice es producto sostenible tiene que decir qué grado de sostenibilidad tiene su cartera. Pero el producto no sostenible tiene que hacer una advertencia en todos los folletos de que no es sostenible, ¿no? Y de que no cumple con la taxonomía. Por tanto, esto obliga a todas las entidades financieras pues, a hacer esa modificación de folletos, a pedir solicitudes a CNMV, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es un poco lo que Juanfran ha puesto en su comentario. No sé, Juanfran, esto que acaba de mencionar Marta. Correcto, vale. Sí, Juanfran decía, si no entiendo mal, hasta los que no tienen deben explicar qué criterios en términos ASG han utilizado para discriminar el uso de productos sostenibles. Eso, exactamente lo que tú estabas diciendo, Marta. Yo creo, vamos, en producto tradicional, que yo creo que es importante, ¿no? Porque al ordenar, cuando una entidad tiene que integrar todo esto y tiene que aplicarlo, bueno, dando por hecho, yo soy partidaria que efectivamente hay que empezar a andar, ¿no? Es decir, por mucho lío que sea esto, efectivamente hay que empezar a andar con algo, pero hay que empezar a andar pues de una manera ordenada y poco a poco. No se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese ordenar, pues si yo tengo producto financiero ahora tradicional, ¿qué tengo que hacer con él? Pues tengo que hacer dos cosas: integrar esos riesgos de sostenibilidad en la organización y segundo, decir que mis productos, en el caso de que no sean sostenibles, decir que no son sostenibles. El producto no sostenible no tiene que hacer más, no tiene que, salvo ese matiz del tratamiento de los riesgos derivados del cambio climático, que tienen que integrarse como un riesgo financiero más, el producto no sostenible, con que diga que no es sostenible, es suficiente. Teníamos otra slide, lo que pasa es que están, pero esto no es para comentar, porque tiene muchísima información, ¿no? Pero para que, bueno, pues para que se vea un poco esa escalada del nivel de exigencia que va aumentando, ¿no? Pues aquí están las obligaciones por qué información por entidad. Siempre que se habla de información por entidad, siempre es la página web, ¿no? No hay otra, es la página web, y además las entidades ahí sí que también tienen que abrir una sección especial en la página web para todo lo que es sostenibilidad, ¿no? Y luego son informaciones que tienen que divulgar pues el producto no sostenible, el producto del 8, el producto del 9. Y luego tanto en la web como la información pre y post contractual, etcétera. A medida que vas teniendo productos más sostenibles, la información, como decía Inés, es más exhaustiva, ¿no? Y más exigente, ¿no? Y ahí son las distintas capas y las distintas categorías de información que tienes que tienes que recoger, ¿no? La verdad que esto lo ordena bastante, es un follón, pero este cuadro yo creo que pone un poco de orden, ¿no? Y bueno, un poco teniendo en cuenta que tenemos en el grupo a gente que no es de entidades financieras, sino, bueno, pues de empresas no financieras, ¿este reglamento tiene algún tipo de implicación para las empresas no financieras? Incluso luego, si queréis, algunos de las empresas no financieras, si queréis hacer algún comentario o preguntar, sería interesante, ¿no? Saber por qué tenéis curiosidad por este reglamento, ¿no? Que es algo tan estrictamente financiero, pero bueno. Pues mira, yo creo que toda esta normativa de divulgación y de sostenibilidad en general para el sector financiero, yo creo que tiene dos novedades importantísimas, que son los dos grandes retos, que todos los dos van en torno a lo que es la doble materialidad de los riesgos. Y ahí ha insistido no solo la norma, que lo hace de una manera que ya nos gustaría, y hubiese sido deseable que lo hubiese dicho de una manera más clara, ¿no? Pero que bueno, que hemos reconstruido y tal.
los supervisores, Banco de España, CNMV también habla de esa doble materialidad. Y yo creo que ahí está el gran reto de las entidades. El integrar ese riesgo de sostenibilidad, que es el financiero, en sus entidades e informar sobre ello. Y el segundo, que tiene que ver, y contestando a tu pregunta, la empresa no financiera, es también tener en cuenta esas principales incidencias adversas, ¿no? Esos impactos negativos que la empresa, que la actividad de la empresa y como consecuencia de eso también mi decisión de inversión en esa empresa puede tener sobre factores medioambientales y sociales que afecten a la sociedad en su conjunto, ¿no? Esos son los que se llaman los PIAs, que es esa perspectiva o enfoque de los riesgos extrafinancieros, que también se dice que es de dentro para afuera, o sea, el daño que causa una empresa hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, etcétera. Y las RTS nuevas lo que hacen es, como decíamos antes, recogen un número determinado de indicadores, de KPIs, por cada una de las incidencias adversas que tiene. Por ejemplo, en biodiversidad, que lo citabas tú antes, Inés, por ejemplo, hay un template en el que la empresa que quiera tener en cuenta estas PIAs dice, violación o daño o perjuicio en zonas vulnerables a la biodiversidad. Entonces ahí lo que tiene que hacer el gestor de activos es indicar qué porcentaje de inversión en toda su entidad tiene en empresas que están causando, pueden causar un daño a la biodiversidad, ¿no? Y eso comparado con el año anterior, o sea, el año de referencia con los años anteriores, bueno, los templates son bastante complicados. Al final, las incidencias adversas tienen mucho que ver, como decíamos, con el principio de no causar daño al resto de los objetivos que no estás persiguiendo. ¿Y cómo se puede conseguir? Solo con información de las empresas, es decir, solo si las empresas dan este tipo de información, pues las entidades podrán cumplimentar y seguir esas KPIs. Esa información, junto que, es decir, la Unión Europea lo que dice es las medidas y las acciones que tienes que tomar, que tener para mitigar estas PIAs son con una buena política de implicación. Y ahí va también a que los gestores de activos pues tienen que reforzar esa política de engagement e implicación con las empresas, ¿no? Por tanto, de aquí sale un engagement fortalecido y una mayor información de las empresas, de las corporates, para que se pueda construir todo el tema de las PIAs, ¿no? Sí, o sea que estarían, quiere decir que las implicaciones para las empresas no financieras serían, por un lado, exigencias importantes de transparencia, de información y de divulgación, ¿no? Y luego lo que has dicho, un diálogo más intenso con inversores. ¿Crees que se podría añadir además que de alguna manera intentaran alinear su actividad con la taxonomía o pudieran identificar hasta qué punto son taxonómicos o no? Y de esa manera facilitar este diálogo con inversores? Pues por supuesto, vamos, que la taxonomía en principio tiene sujetos obligados, pero que son las grandes corporaciones, ¿no? De más de 500, pero porque tienen que con ese hay un borrador que, bueno, de desarrollo de la taxonomía, que es ese artículo 8, que va a obligar a las grandes entidades a decir cómo sus actividades, en qué proporción o grado sus actividades están alineadas con la taxonomía, ¿no? Pero claro, para las pequeñas, las que no tengan que cumplir, por supuesto que la taxonomía es una referencia clara de saber por dónde tienen que alinear sus actividades, por tanto, de ser susceptibles y de ser y de merecer ser elegibles, ¿no? Elegibles Claro. para la taxonomía y para la inversión sostenible y completamente de acuerdo. Y luego no aparecer también, es decir, es muy importante que los gestores de activos cuando pongan aquí una empresa, pues efectivamente sea porque esa empresa tiene esa incidencia adversa realmente. Por tanto, la conversación entre empresa, inversor institucional o gestor de activos va a ser muy importante para que se recoja claramente y de una manera comparable también que esa información es veraz, ¿no? Claro. Hay aquí un comentario, una pregunta de Gesualdo. No sé si la quieres hacer tú, Gesualdo, directamente. Hola, Gesualdo.
¿Cuánto Hola, tiempo? hola, ¿qué tal? Oye, sí, porque nos hemos visto muchas veces en nuestra carrera profesional. Oye, yo es que veo que hay un montón de obligaciones de divulgación, de obligaciones ASG, pero no veo una correlativa responsabilidad de los administradores. Yo no sé si con las actuales obligaciones que tienen los administradores en la ley de sociedades de capital, el deber de lealtad, etcétera, una serie de obligaciones que tienen, incluso en el mercado de valores, quedaría cubierta el incumplimiento de todas estas obligaciones que vienen de Europa y que poco a poco se van introduciendo en España, o habría que hacer una regulación especial para la... Pensáis que, y no va solo a Marta, un poco como hay gente de más sitios y sobre todo del sector privado, si veis que habría que incluir una responsabilidad de los administradores por incumplimiento de la normativa ASG, una responsabilidad societaria, por ejemplo, ¿no? En que los accionistas les pudieran exigir tanto de las empresas intermediarias financieras como de los originadores, de los emisores, si les pudieran los accionistas exigir responsabilidad por incumplimiento de estas obligaciones, o requeriría una regulación especial. Lo digo porque yo creo que Si pasamos a la siguiente slide, tiene algo que ver con ello, ¿no? Bueno, esta no porque es de producto más, pero vamos, la siguiente incluso es, o sea, para divulgar, como decía yo antes, hay que integrar. Y lo primero que aparece en esa normativa sectorial, que todavía no se ha aprobado y no se ha aplicado, por tanto, y que va a venir después de la divulgación, es una responsabilidad directa al Consejo de Administración. Es una responsabilidad efectivamente no societaria, ¿no? Sería más de supervisores, ¿no? Pero yo por dar pie a si a alguien mientras se le ocurre otra respuesta, ¿no? Se dice que el Consejo es el primero y último responsable en integrar toda la sostenibilidad en la organización, y eso supone un buen sistema de gobernanza. Y Banco de España, en ese informe que ha sacado, que me parece buenísimo, de expectativas de supervisión en la integración de riesgos derivados del cambio climático, lo dice: sistema de gobernanza adecuado significa que tienes que dar recursos a la entidad, sean internos o externos, pero tienes que pensar ya en contratación de proveedores o de herramientas, tienes que dar formación a tu plantilla, porque hay que reasignar funciones y hay que reasignar responsabilidades y remuneraciones, ¿no? Entonces sí que tiene que ver con Consejo de Administración, por supuesto, ¿no? Es el primero que tiene que dar el pistoletazo de salida y el responsable, ¿no? Ha pedido la palabra Juan Prieto. Os pediría que pidierais la palabra en el chat porque yo no puedo ver todas las cajitas. Así que, pero Juan, estaba esperando que pudieras que intervinieras porque me parece que esta pregunta tenía tu nombre. Sí, perdón, tengo aquí... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas? Oye, que sí que se hablaba de que sería necesario algún incentivo, ¿no? Algún incentivo fiscal para ese inversor, por ejemplo, ¿no? Para el inversor final. Y eso sí que efectivamente, no a nivel europeo, pero sí a nivel de cada Estado miembro, e incluso España estaba trabajando también en alguna propuesta de incentivos fiscales para inversores en determinados productos sostenibles, ¿no? Pero no sé, realmente no sé qué grado de avance hay o de aceptación, ¿no? Con eso, ¿no? Sí, bueno, en cualquier caso, los productos verdes ruinosos pues no tendrán mercado. De lo que estamos hablando es de los productos verdes rentables, ¿no? O igual que, quiero decir, para un producto verde no rentable, pues no hay mercado. Eso yo creo que cualquiera de los que estamos aquí está de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de inversión, no de filantropía que haya, o sea, no de una inversión ruinosa que haya que apuntalar con fiscalidad. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay una pregunta de las que habéis mandado al inscribiros, que me parece que igual encajaba aquí también, y era, preguntaban, bueno, el ámbito de aplicación o las implicaciones para las sucursales en España de entidades multinacionales. Si ahí nos podías decir algo, Marta, o alguien, a la persona de la audiencia que la haya planteado quiere desarrollarla más. Bueno, esa es una normativa que va a ser, si afecta a las multinacionales y afecta a estamos hablando de entidades no financieras, por tanto, ¿no?
claro, el reglamento de divulgación no le aplica, ¿no? Entonces, si la pregunta es qué grado de avance tiene toda la normativa de información no financiera para multinacionales, no sé si va por ahí la pregunta. Bueno, yo como la tenemos recogida, no sé si la persona que la ha planteado quiere desarrollarla más, pero era ámbito concreto de aplicación para sucursales de entidades multinacionales en España. De sucursales. Sí. La verdad es que ahí efectivamente es una de las preguntas que hay. ¿Qué va a ocurrir con esos grupos internacionales, ¿no? de gestoras, ¿no? Y además que tengan también o cabecera o entidades fuera de Europa, ¿no? Yo en este momento pues queda mucho por desarrollar y no sabría decir cómo tienen que aplicar. Lo único que sé y que entiendo que es así es que en todo este cumplimiento la responsabilidad de lo que es entidades europeas con sede en Europa no se diluye, ¿no? No se diluye ni siquiera por la delegación, ¿no? Si podías, por ejemplo, tienes un fondo de inversión en el que hayas delegado en un tercero que no sea europeo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Si tus obligaciones de divulgación en Europa se diluyen o no, pues la industria entiende que no es así, ¿no? Que eres el último responsable también y que por tanto tendrás que recoger en ese acuerdo de delegación también que el gestor de la cartera cumpla con esos deberes, ¿no? En lo que es integración más que en lo que es divulgación, ¿no? Sí, tenía una pregunta que se me había pasado y me disculpo de antemano de Juanfra, que si quieres abrir el micro y plantearla tú mejor. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Para mí es uno de los puntos abiertos más que causa más desajustes, ¿no? O falta de encaje, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? Efectivamente, las entidades van a tener que integrar a nivel organización esos riesgos de sostenibilidad y esa remuneración. En remuneración no hemos hablado, pero bueno, sí, al final de lo que se trata es de que esos colectivos de empleados o de funciones dentro de la organización que van a estar especialmente afectados por la integración de riesgos de sostenibilidad, pues que a la hora de valorar y evaluar su remuneración, pues también se introduzcan esos KPIs o indicadores de desempeño de cómo han integrado sostenibilidad. ¿De qué áreas estamos refiriendo? Pues estamos hablando de toda la parte del Departamento de Control de Riesgos, de toda la parte de área de inversiones, de toda la parte de control interno y cumplimiento normativo, recursos humanos, producto, en el caso de que desarrollo de negocios, hay muchos colectivos, ¿no? Y efectivamente aplican a toda la entidad referido a esos colectivos y referido a lo que son procesos de inversión, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra intervención en relación con las implicaciones que tiene el reglamento? Tanto para las entidades que son sujeto del reglamento como para, hemos hablado de entidades corporate, o sea, de entidades no financieras o cualquier otro tipo de entidad. ¿Hay alguien que quiera hacer pregunta, comentario? Antes de pasar, de continuar, ¿no? Bueno, pues Marta, ¿qué tenemos que hacer a partir del 10 de marzo? Bueno, decíamos al principio, ¿no? En ese calendario que había sacado yo con los hitos, ¿no? Que a partir de que el nivel 2 se ha publicado, lo que han hecho tanto los supervisores nacionales, en este caso CNMV, como las ESA, supervisores europeos, han sacado cada uno su comunicado sobre cómo se tendría que cumplir con todas estas obligaciones y en qué fechas, ¿no? Yo sigo insistiendo, aquí hay efectivamente que encajar normativa sectorial, normativa de divulgación y nivel 1 y nivel 2, ¿no? Y cada uno ha sacado, como digo, esos comunicados. Si pasamos al slide siguiente, pues CNMV, el primero fue de CNMV, ¿no? El 18 de febrero, creo, ¿no? Y entonces, pues no, pues lo que dice es que hay que aplicar efectivamente en marzo una serie de principios generales, dice qué áreas hay que aplicar, que son sobre todo riesgo, sostenibilidad, las PIAs para quien quiera cumplirlas y principios y lo que es descripción de productos sostenibles, ¿no? CNMV en su comunicación, o yo no lo he visto,
no habla nada de política de remuneración, pero efectivamente es una de las que tiene que también que cumplirse, ¿no? Importante del comunicado del CNMV es que lo que dice que es a la hora de supervisar, pues tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad y tendrá también en cuenta esta incertidumbre que ha habido en cuanto a las fechas de aplicación, ¿no? Por tanto, cierta flexibilidad. Y junto a eso lo que hace es sacar dos procedimientos simplificados para que las entidades puedan transformar y modificar esos folletos, esa información precontractual, y poder incluir tanto la información de riesgos de sostenibilidad como la información de las PIAs, ¿no? Y también la información abajo de los productos 8 y 9. Yo apuntaría dos cosas fundamentales que sí que me gustaría también que se comentaran porque es una cosa que a mí me ha chocado. En cuanto a la información precontractual de riesgos de sostenibilidad, bueno, decir también que Inverco ha sacado un comunicado en el que hace una propuesta de redacciones que podrían servir para los folletos, consensuadas con la CNMV, ¿no? Por lo menos eso es lo que dice el comunicado de Inverco, ¿no? Y en esas propuestas de redacción consensuadas, una de las cosas que me choca es que da opción a que los riesgos de sostenibilidad no se cumplan, ¿no? Hay una redacción para aquellas entidades que cumplen, tienen que decir, pues mi entidad, estamos teniendo en cuenta los riesgos de sostenibilidad, etcétera, pero también hay para aquellas entidades que no cumplen, ¿no? Ese disclaimer. Lo que dice es, no estoy integrando riesgos de sostenibilidad porque no tengo una política de riesgos, ¿no? A mí me ha chocado porque, como comentaba antes, los riesgos de sostenibilidad en la normativa no son cumplir o explicar, no son voluntarios, sino que tienes que cumplirlos desde marzo, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea esta flexibilidad si es así, ¿no? Y luego, la segunda cosa es que en cuanto a los productos del 8 y el 9 y esa descripción genérica que se tiene que hacer en los folletos, pues CNMV lo que dice es que aquellos fondos registrados ya en el registro de ISR, de inversión socialmente responsable, pues que la información contenida en los folletos de estos fondos, pues debería resultar suficiente para cumplir con el 8 y el 9. Por tanto, lo que viene a decir es, productos registrados como ISR son productos en todo caso del 8 y el 9, puede que no hace falta que los toques, pero si lo revisas esa información y lo tocas, pues tendrías que, y quieres además cumplir con esos modelos normalizados que podrías ya cumplir del nivel 2, pues puedes hacerlo y además te alentamos a que lo hagas, ¿no? Y luego si revisas ese folleto, ves que tienes que meter información y encima no solo metes información para aclarar cosas, sino que de esa información deriva que estás modificando tu política de inversión para adaptarte al 8 y el 9, entonces dice CNMV que ya tienes que comunicar, tienes que mandar carta a los partícipes de que estás modificando la política de inversión, ¿no? Eso por la parte de CNMV. Y por la parte de esas, que están en la slide siguiente, pues bueno, pues las ESAs también lo que hacen es decir cómo hay que cumplir en el interim period entre marzo y enero del 2022, da enero 2022 como algo hecho o algo propuesto a la Comisión Europea, y luego establece este calendario en el que ya establece fecha por fecha o obligación por obligación cuándo se tiene que cumplir cada una, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante, pues es muy útil, ¿no? Este calendario, ¿no? Y por eso, por los riesgos de sostenibilidad aquí no lo da como algo que tienes que decir sí o no, sino que tienes que cumplir con ello, ¿no? Bueno, aquí lo que hace las ESAs es un poco complicado, pero bueno, sí que establece un tratamiento especial para dos cosas, ¿no? En primer lugar, para las PIAs. Dice que las PIAs que quieren tenerse en cuenta, pues tienen que presentar primer informe el 30 de junio del 2021, ¿no? Pero entienden que el primer informe completo, con todo el ejercicio anterior completo, con esos 4 cálculos trimestrales que se tienen que hacer para tener en cuenta indicadores de PIAs, va a ser el 2023. Es decir, junio 2023, con toda la información de PIAs respecto del ejercicio 2022 y con esos 4 cálculos trimestrales, ¿no? Esa es una de las cosas que aclara. Y la otra, que es un poco complicada también de entender, pero que es
que las entidades desde marzo tienen que cumplir, es decir, tienen que cumplir ya con la información periódica, ¿no? Ese informe anual, ¿no? Entonces lo que dice es que si el nivel 2 se aprobase con una antelación al menos de 6 meses a enero de 2022, es decir, antes de julio de este año, si se aprobasen antes, todo informe periódico que saliese en enero del 2020, en el ejercicio 2022, tendría que ya que recoger el detalle de las RTS. Por el contrario, si las RTS no se aprueban con esa antelación de 6 meses, que solo le quedaría agosto, porque como hemos visto, si no pasa nada, pues se tendría que aprobar como máximo en agosto, pues esos informes periódicos que haya que publicar en el ejercicio 2022 respecto al ejercicio 2021, pues solo deberían cumplir con principios generales del artículo 11 del nivel 1. O sea, es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, que al final sí que te da pautas para, pues para aplicar todo esto, ¿no? Ujú. Y bueno, al final, la siguiente slide ya es, no sé si es la siguiente o la siguiente, ya es el resultado de lo que yo he entendido y espero que no esté mal y si no, pues os pido por favor que me lo digáis, de todas las interpretaciones, de todas las fechas, pues en la conclusión de todo esto, ¿no? Y al final lo que vemos es que, pues que hay que coger como barrera enero del 2022, ¿no? Entonces, todo lo que sea en enero de 2022, que va a pasar dos hitos fundamentales. Uno, que se inicia toda la información precontractual, ¿no? Con RTS. Podéis cerrar los mic, gracias. O sea, en enero de 2022 ya hay que empezar con esa información precontractual con nivel 2, ¿no? Y además es el inicio del primer ejercicio completo, que es el 2022. Por tanto, en el enero 2023 ya podrás reportar informes completos periódicos sobre el ejercicio 2022, porque ya has tenido todo ese año para recoger la información. Es un poco eso, es jugar con eso, ¿no? Es la frontera de enero 2022 para ver una y otra información, ¿no? Ujú. Pero bueno, tiene su complicación, sí, sí. Sí, no, tiene mucha complicación y la verdad que aclara mucho que lo pongas así, ¿no? Porque el camino a partir del 10 de marzo es, bueno, pues parece como una carrera de obstáculos, ¿no? Pero bueno, seguro que Es, hay, perdona. No, lo que yo, a ver, efectivamente, o sea, muchos de los que estamos hoy aquí trabajáis en entidades financieras y sabéis que modificar una información para el partícipe o para el cliente final no es nada fácil, ¿no? No se trata solo de coger un PowerPoint y dar a unas teclas y publicar un papelito, ¿no? Tiene muchísima implicación, es tocar sistemas, es tocar procesos, es registrar en CNMV también, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que obliga a todo esto, por un lado, la cara buena de la moneda es, oye, proporcionalidad y es progresivo, ¿no? Es decir, step by step, ¿no? Pero también lo que obliga es que pues, las entidades van a tener que estar revisando continuamente estas obligaciones y continuamente pues modificando sus disclosures, ¿no? Esa es al final, la conclusión que saco. Sí, preguntas sobre lo que nos queda por delante. Seguro que hay preguntas o comentarios. Si queréis pedir la palabra en el chat para que lo veamos. ¿Nadie tiene preguntas? Yo tengo una, pero es más, no sé, quería ver si había alguien, así, Beatriz Cabello, perdonad, no, dice que no le funciona el micro, entonces la voy a leer, ¿vale? Dice, en relación a la aplicación de los requisitos de integración de riesgos de sostenibilidad, artículos 3, 5 y 6, resulta complicado para aquellas entidades que mayoritariamente ofrecen productos tradicionales publicar una política sobre cómo integrar los riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión o en la política remunerativa, dado que todavía no tienen una estrategia definida en este ámbito. ¿Cómo creéis que sería conveniente para este tipo de entidades cumplir con las obligaciones que son de aplicación a partir del próximo 10 de marzo? Y luego nos da las gracias, os da las gracias y felicita por la sesión.
Bueno, me gustaría que interviniera más gente, pero yo como para romper el hielo, pues diría que para aquellas entidades que tienen o quieren tener solo producto tradicional, el riesgo de sostenibilidad, al final hay que tratarlo como un riesgo financiero más, no es otra cosa. Es verdad que es un riesgo financiero distinto, ¿no? No es un riesgo de mercado tradicional o de crédito o de liquidez, porque el riesgo que deriva del cambio climático, todo esto es porque lo he leído, no porque lo sé, que yo soy muy lectora y simplemente repito las palabras de ese estudio de Banco de España que recomiendo a todos, ¿no? Lo que se dice es que el cambio climático o los riesgos derivados del cambio climático pues son muy distintos al tratamiento de riesgos tradicionales que tienes que hacer en un marco prudencial tradicional, ¿no? Y son distintos porque el riesgo climático puede venir, es decir, los eventos climáticos, tanto esos físicos como de transición, y esos puntos, por ejemplo, físicos, pues las inundaciones o los crónicos, que son las sequías, pues son riesgos, por ejemplo, que son impredecibles, no sabes cuándo se van a producir, tiene un alcance cuando se da muy amplio, puede alcanzar geográficamente a sectores enteros o a cadenas de producción enteras, a partir de un umbral puede que sean irreversibles, entonces, efectivamente, el propio supervisor reconoce que esos riesgos es un reto para las entidades porque no se pueden tratar como el resto de riesgos financieros. Pero eso no quita que no deja de ser un riesgo financiero, o no deja de ser un riesgo que tienes que traducir a un riesgo financiero. Al final, si tú tienes una empresa en la que inviertes en tu cartera de inversiones y esa empresa tiene una fábrica que está a pie de costa o a una zona en la que hay muchas inundaciones, pues esas inundaciones al final lo que están produciendo es una pérdida de valor en tu cartera y en ese activo, ¿no? Y eso se puede traducir en un riesgo de mercado, en un riesgo de crédito, en un riesgo de liquidez, ¿no? Por tanto, contestando a la pregunta, eh, las entidades que no quieran tener producto sostenible tienen que integrar exactamente ese riesgo de sostenibilidad como un riesgo financiero más. ¿En qué se tienen que apoyar? Pues en información y en proveedores de datos. Necesitan información y datos de las empresas en las que invierten para ver dónde situar el riesgo de cada una, ¿no? Sí, porque al final es como tú has dicho, ¿no? No sé si son riesgos adicionales o es un factor de riesgo que incide en los riesgos convencionales. ¿Qué más preguntas sobre las implicaciones o comentarios? Yo quería hacer un matiz. Mar tiene una pregunta. ¿Quieres abrir el micro, Mar? Y la planteas tú mejor y así climático con el Acuerdo de París previstos en el reglamento. Muy to the point. Sí. Marta o alguien. Sí, ¿me permitís? O sea, hay una mención al Acuerdo de París, no al Acuerdo de París en concreto, pero sí hay información adicional que tienen que dar aquellos productos financieros sostenibles que persigan un objeto de reducción de emisiones de CO2, ¿no? Y en ese sentido, los gestores de activos que tengan estos productos financieros sostenibles con el objetivo concreto de reducir emisiones de CO2 sí que tienen que informar sobre qué uso están haciendo los índices climáticos, ¿no? De esos índices o de alineación con el Acuerdo de París o de transición climática, ¿no? Y ahí está, bueno, pues es una medida informativa, ¿no? Y de seguimiento de los índices climáticos alineado con el Acuerdo de París. Sí. Vale, María Molina de Gabeiras. Vale, y luego Javier había dejado ahí dos cuestiones. Una, es verdad, el registro de productos ISR de la CNMV, que preguntaba Javier. No sé si hay alguien, Marta, que lo has mencionado tú o la gente que hay de la CNMV. Yo solo sé hay un registro de ISR, vamos, que yo sepa. Bueno, no habla de un registro estanco de fondos ISR, sino habla de fondos inscritos como ISR, ¿no? Que es un poco distinto, ¿eh? Que a lo mejor ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
No sé. Vale, ¿alguna pregunta más o algún comentario sobre lo que queda por hacer a partir de la semana que viene? Todo este calendario de aplicación que parece es una carrera de obstáculos. ¿Mm? Bueno, mi pregunta es, a ver, tú al principio has dicho que cuando yo he comentado que, bueno, si este reglamento exigía muchos requisitos para los que tienen productos ISR más que para los que no tienen, y me has dicho con buen criterio que el objetivo de este reglamento es la transparencia y la divulgación y evitar el greenwashing. Mi pregunta al ver todo esto es, ¿realmente vamos a evitar el greenwashing? Yo entiendo que sí, Lo vamos a dificultar por lo que menos. completamente. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y que yo creo que es muy importante, porque cuando la regulación europea es muy exhaustiva, que en Europa solemos tener una regulación muy exhaustiva de todas las cosas, se pierde un poco cuál es el objetivo de todo, ¿no? Al final te metes a corto plazo, es decir, que quedas un poco ciego, ¿no? Miope, ¿no? Solo ves que hay que informar y no ves lo que hay detrás, ¿no? Lo más importante es distinguir qué es producto 8 y qué es producto 9, ¿no? Es decir, no irse a que lo pongas en el título, en la denominación del producto, no irse a que lo pongas en el material de marketing o en el folleto, sino realmente a saber qué es un producto 8 y qué es un producto 9, ¿no? Entonces, esa es la... entonces, no habrá greenwashing en la medida en que realmente vayamos a aplicar estas medidas intrínsecamente, intrínsecamente en nuestra organización y en nuestros productos. Si nos quedamos solo en la superficie, estaremos provocando greenwashing sin quererlo, sinceramente, ¿no? ¿Pero el reglamento permite que te quedes solo en la superficie? El reglamento solo es de divulgación, por tanto, cumpliría solo diciendo determinadas cosas, ¿no? Otra cosa es que luego está toda esa normativa sectorial de integración, que es la más importante para mí, ¿no? Y estaría el supervisor detrás, el que tendría que cuidar que todo lo que estás diciendo se está cumpliendo, ¿no? Bueno, y de alguna manera al hacer divulgación, pues también te estás retratando, ¿no? Y no solamente el regulador, sino cualquier otro stakeholder también podría querer comprobar que lo que dices es lo que es. Yo creo que esa es la ventaja también de la divulgación, que lo haces público y que ahí está, ¿no? Para el que quiera. Luego hay un punto también importante, que es toda esta divulgación, como decíamos, está destinada al inversor final, ¿no? Que es el inversor minorista, y por tanto se trata de que sea una información pues muy sencilla de entender, muy asequible, ¿no? Muy accesible, ahí está el gran debate también, el gran punto, es decir, ¿va a ser el asesor o el distribuidor capaz de explicar todo esto al inversor final, al inversor minorista? ¿Y va a ser el inversor minorista capaz de entender todo lo que hay detrás, ¿no? De toda esta información? Porque para algo se hace, ¿no? Sí, exactamente. Para lo que tú dices está ligado con la segunda cuestión que ha dejado Javier, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo le informas al inversor? ¿Qué tipo de información le das? ¿Cómo le planteas las preguntas para tener un efecto u otro, ¿no? Y si todo esto es suficiente para que el inversor sea consciente de dónde invierte.